Hola, hoy tenemos algunas preguntas que ustedes nos han hecho en nuestro devocional de las mañanas y que queremos ahora contestar. Por cierto, te animo, si tú estás viendo el devocional regularmente y tienes preguntas, escríbenos, haznos tus preguntas y estamos procurando cada semana dar respuesta a todas las preguntas que ustedes nos hagan. Muy bien, tengo una aquí de Sofía Méndez Ortega. Creo que así es. Dice, hola, buen día. En la Biblia habla de edades de 600 años o más. Por ejemplo, en Génesis 7:6 era Noé de 600 años cuando el diluvio, etc. Mi pregunta es, ¿la edad era medida como ahora? Gracias. La respuesta es sí. Años han sido años siempre. Y cuando nos dice que Adán vivió hasta los 900 y pico de años y que Noé igual, que vivían estos largos periodos de tiempo, es importante que recuerdes que cuando Dios diseñó al cuerpo humano antes del pecado, el cuerpo humano nunca iba a envejecer y nunca iba a morir. Se iba a estar regenerando constantemente. Y luego, cuando cae el hombre y el pecado entra y con el pecado la maldición, pues Dios había dicho, el día que tú comas de esto morirás. Al comer el fruto prohibido murió en el espíritu y después esto se manifestaría en su cuerpo físico. Pero al diablo le tomó tiempo averiguar maneras de destruir un diseño tan perfecto, porque el cuerpo humano es una maravilla. Y a la medida que va avanzando el tiempo, se fue haciendo mejor para hacerle daño al cuerpo humano con la enfermedad, se fue llenando de más enfermedad e impureza el planeta, y por eso tú ves que con el paso del tiempo se van acortando lo largo de la vida de las personas en la Biblia. Ahora, de hecho, tú dices, pero ahora ya vivimos más tiempo. Claro, a punta de antibióticos y medicamentos. Pero si nosotros retiráramos todos los medicamentos modernos que hay en el mercado, el promedio de vida de nosotros sería alrededor de los 35 años de edad. ¿Qué es esto? Es el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte y nosotros vemos cómo la muerte se fue adueñando del planeta. Pero cuando Jesús vuelva, la muerte será eliminada y nosotros en nuestros cuerpos físicos resucitados y glorificados, ya nosotros no envejeceremos y no moriremos. Magdalena Rivero nos hace la siguiente pregunta. Hola, pastor. Los términos de puro e impuro pueden identificarse más dentro de la ley dada por Dios a Moisés durante el Éxodo. ¿Cómo es que Noé podría identificar a los animales en estas categorías si no había ley? ¿O se trata de una aportación por parte del interlocutor Moisés? Muy bien, la ley fue la codificación de los requisitos que Dios tenía. Pero muchos de esos requisitos ya existían antes de la ley. Por ejemplo, el diezmo. Abraham diezmó cientos de años antes de la ley. Y los sacrificios de animales se hacían cientos de años antes de la ley. Entonces, de alguna forma u otra, Dios le había revelado a la raza humana las cosas que Él quería de ellos. Ahora, en el tiempo de Noé, antes del diluvio, los seres humanos éramos vegetarianos. No se comía nada de carne, nada animal. Entonces, lo que deducimos es que los animales limpios eran aquellos animales que Dios aceptaba como sacrificio y los demás animales ni se comían ni se ofrecían como sacrificio. Es interesante que Dios le pide a Noé que él tome 7 parejas de los animales limpios y también es interesante que cuando Noé desciende del arca, lo primero que hace es ofrecer sacrificios de estos animales limpios de los cuales había 7 parejas. Así que no fue una aportación de Moisés, aunque a Moisés le tocó desarrollar por inspiración de Dios el código completo conocido como la ley. Nos enviaron un DM en Instagram con una serie de preguntas y pues vamos a entrarles. La primera dice, ¿por qué dijo Adán que cuando se juntaran en matrimonio deberían dejar
padre y madre si ellos no los tenían? Es una muy buena pregunta, demuestra que estás prestando atención a la Escritura. Bueno, uno es porque la vida de Adán y su mujer es un paralelo profético de Jesús, porque Jesús deja a su padre y viene para unirse a su mujer, que es la iglesia. Entonces aquí nosotros tenemos todo un paralelo. ¿Por qué? Porque Jesús también fue herido, así como Adán. Y de la herida de Jesús nace la esposa, la iglesia, nosotros. También porque Dios tenía íntima comunión con Adán. Y cuando Adán dice esto, no lo está diciendo para sí mismo, porque no tiene papá ni mamá, pero él está estableciendo la norma para la raza humana, el matrimonio siendo la institución más importante de la sociedad humana. Así que él estaba dictaminándolo para las siguientes generaciones. Otra pregunta de este DM dice, ¿por qué había un árbol del conocimiento del bien y del mal si todo lo que creó Dios era bueno? ¿Dónde surgió ese mal y por qué Dios sabía de él? La pregunta me hace pensar que traes algunas ideas que quizá están un poquito indefinidas. Primero, es importante entender que el mal es simplemente la ausencia del bien. O sea, Dios es bueno, Dios es amor, todo lo bueno viene de Dios, pero cuando Dios no está, el vacío que resulta, eso es el mal. Así es la oscuridad. La oscuridad no es algo, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando la Escritura nos menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal, número uno, no era un árbol de el bien y el mal como que el árbol tenía cosas buenas y cosas malas. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el hombre adquiriría un criterio propio para él decidir qué es bueno y qué es malo. Cuando el hombre come de ese fruto, entonces muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque antes de comer de ese fruto prohibido, el hombre conocía a Dios. Y lo que Dios dijera bueno era bueno y lo que Dios dijera malo era malo. El hombre conocía a Dios, pero no tenía criterio en cuanto al bien y al mal. Después de pecar, el hombre adquirió un criterio del bien y del mal, pero dejó de conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con el criterio humano acerca de lo bueno y lo malo? Pues para empezar, que cada ser humano tiene su propio criterio. Y normalmente nuestro criterio del bien y del mal tiende a tratar de justificarnos a nosotros y de condenar a los demás. Pero Cristo nos permite volver al lugar donde estábamos y todavía más, donde volvemos a conocer a Dios y a la medida que caminamos con Él, siendo guiados por su Espíritu, ya no ejercemos un criterio desarrollado por nuestra propia imaginación u opinión. Ahora nosotros seguimos la indicación del Espíritu Santo y el criterio de Jesús. Una pregunta del DM. Jesús debía venir por la línea del rey David. Entonces el que viene de esa línea es José, pero no es su padre natural. De quien lleva la línea sanguínea es de María. ¿Ella pertenecía también al linaje del rey David? La respuesta es sí. Cuando tú lees la genealogía de Jesús en Mateo y luego lees la otra genealogía de Jesús en Lucas, te das cuenta que son diferentes, que del rey David para acá hay diferentes nombres. Lo que creemos es que una genealogía es la genealogía de José, que era el padre legal de Jesús, y la otra es la genealogía de María, aunque no se menciona a ella por nombre en la genealogía conforme a la costumbre de los judíos. Cuando nosotros vemos eso, entonces ya hace sentido que haya dos genealogías diferentes, porque una es para José y la otra es para María. Quería evadir esta pregunta, pero no me dejaron. Dice, ¿por qué se dice o se cree que la serpiente era el diablo si la Escritura solo indica que era la más astuta
de todos los animales. Bueno, a lo largo de la Biblia se habla de Satanás como la serpiente tortuosa, como una serpiente. Y también se habla de Satanás como un dragón o como un reptil. Entonces de ahí nosotros concluimos que en Génesis, cuando está hablando de la serpiente, está hablando de algún tipo de manifestación de Satanás. Puede ser que Satanás poseyó este animal que era muy inteligente. Hay animales que son más inteligentes que otros. El delfín es más inteligente, vamos a decir, que la paloma, ¿sí? Entonces puede ser que había un animal que era todavía más inteligente y que de alguna forma Satanás lo poseyó para hacer su treta contra la raza humana. Esta, sin embargo, es una de esas preguntas que de todas formas nos deja un poco en misterio. Y está bien que haya misterio. ¿Por qué? Porque si todo lo que concierne a la fe en Cristo lo tuviéramos perfectamente bien explicado, entonces reduciríamos al Señor a algo que nosotros podemos entender. Siempre habrá una dimensión de misterio. Ahora yo te voy a hacer un par de preguntas que me gusta hacérselas a jóvenes que piensan, ¿sí? Primero, ¿de dónde salió Dios? Y la respuesta a esa pregunta es no. El dónde salió de Dios. Dios es antes de que hubiera dónde. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuándo empezó Dios? Y nuevamente, la pregunta está equivocada. Porque ¿cuándo salió de Dios? Dios es antes de que hubiera cuándo. Dices, me estás confundiendo. Yo también. Es un misterio. La Trinidad es parecido. Tienes a tres personas claramente identificadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento con muchísimas citas, en el Antiguo también muchas. En Proverbios, en Salmos, en Génesis y en varios de los profetas. Dices, pero ¿cómo puede ser un Dios en tres personas? ¿Cada persona es una tercera parte de Dios? Y la respuesta es no, la Biblia no nos enseña eso. Nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, pero no son la tercera parte de Dios. Y dices, ¿cómo funciona eso? No sé, es un misterio. Cada vez que tú estudias la Biblia y te topas con preguntas, sobre todo las que nos hablan de quién es el Señor, después de todas las explicaciones y respuestas, llega un momento donde ya no hay más respuestas, no porque no hay respuestas, sino porque la mente humana no tiene ya esa capacidad y terminas en adoración. Y ahí es donde debe terminar todo estudio de la Biblia. Estas y cualquier otra pregunta son válidas y te animo a hacerlas. Las preguntas demuestran que estamos pensando, que estamos aprendiendo, que estamos entendiendo. Y Dios se goza de que tú hagas preguntas, sobre todo cuando haces preguntas con el deseo de conocer a Dios. Así que escríbenos tus preguntas y con mucho gusto intentaremos contestarlas todas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra.